No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen Call Me Arg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. En el capítulo anterior vimos cómo Black Freezer intentó amedrentar al asesino de dioses con su nueva transformación. Sin embargo, Vegito lo ridiculizó por completo desatando su forma Ikari, con la cual dejó prácticamente al borde de la muerte a Freezer. No obstante, justo cuando Vegito estaba a punto de hacer lo que Gogeta no hizo hace tantos años, en ese momento el emperador, implorando por su vida, ofreció una alianza para destruir a Daishinkan y también a Zeno-sama, aprovechando su potencial para que Vegito lo entrenara y así convertirse en un aliado para su misión. Algo que la fusión aceptó, solo con la condición de que lo dejara comer algo. Y en ese momento, dentro de la nave, Freezer jugó su carta final, confesando conocer la única debilidad de Zeno y de Daishinkan, sellando así una alianza que ningún dios hubiera permitido. Capítulo número 69. Ultra Vegito entrena a Freezer. Este capítulo comienza con Freezer sentado frente a un Vegito sorprendido después de lo que el emperador revelara la aparente existencia de una debilidad en los todopoderosos Zeno y Daishinkan. Y ante esto, el asesino de dioses responde que si sabía de un secreto para derrotar a esos dos, ¿por qué lo menciona hasta ahora? Diciéndole que se lo diga de una vez. Encendiendo sus ojos, activando su forma Ikari, solo para añadir que, si está mintiendo por algún motivo, le asegura que acabará con él inmediatamente. Y tras estas palabras, Freezer, ahora preocupado, responde, asegurándole que no está mintiendo en lo absoluto, comenzando a relatar una historia de su pasado, donde dice que mientras los dioses habían encerrado a Vegito, durante todo ese tiempo, permaneció solo en el universo, viajando hasta encontrar un extraño planeta prácticamente oculto, donde habitaban bestias muy poderosas y agresivas, las cuales por supuesto aniquiló sin compasión, solo para percatarse de que estaban protegiendo una especie de biblioteca. Esta estaba repleta de libros donde se mencionaba al mismo Daishinkan, pero su mayor sorpresa fue conocer la existencia de su hermano, el gran demonio, gobernante de un reino tan inmenso como el mismo multiverso, revelando que los dioses y ángeles han estado luchando en una guerra contra los demonios desde el principio de los tiempos, con el propósito de mantener a este demonio encerrado, porque si alguna vez escapara al reino de los mortales, sería el fin de todo como lo conocen. Esta historia obviamente aviva el interés de Vegito, pensando que entonces todo lo que le dijo Broly en su momento acerca de ese tal Lucif era verdad, por lo cual este se pregunta si realmente liberarlo provocaría el fin de todo, pues eso solo significa que puede ser incluso más poderoso que Zeno y Daishinkan, justo el tipo de poder que necesita para completar su venganza. Tras esta introspección, el asesino de dioses responde preguntando si esos libros mencionaron exactamente cómo podría escapar ese gran demonio. A lo que Freezer responde que no está seguro, pues el libro no estaba completo, pero pensando que si los ángeles y dioses eran los que mantenían a raya a los demonios, puede suponer que ahora, tras haber acabado prácticamente con todos, este sería el momento perfecto para que su amigo demoníaco aparezca finalmente. Sin embargo, menciona que el libro decía que el gran demonio ya había estado en el reino mortal en el pasado, pero se requirió mucho para poder derrotarlo, sin saber exactamente quién fue el responsable, aunque su regreso es prácticamente inevitable, apareciendo dentro de un elegido con un corazón oscuro, con 2 cuernos enormes y que ha cometido el mayor de los pecados. En ese momento, Freezer sonríe añadiendo que, con esa descripción, ambos saben quién es ese elegido, refiriéndose a sí mismo,
pensando que su potencial debe estar ligado a ese gran poder. Y si es capaz de sacarlo durante su entrenamiento, promete desatar el poder del gran demonio, destruyendo a esos dos insolentes, mientras, por supuesto, le perdonará la vida a su querido compañero Saiyajin. Ante esto, Bellito, cerrando los ojos, responde que si cree que él es el elegido, está muy equivocado, pues si no fuera por Kakaroto, Freezer estaría muerto en ese momento. Por lo que, tras esa descripción, ahora sabe exactamente quién puede ser ese elegido. Y tras esto, el asesino de dioses, queriendo demostrar su teoría, comienza a desatar sus propios cuernos demoníacos, los cuales salen de su cráneo ahora con mucha facilidad, sorprendiendo por completo a Freezer, quien inmediatamente piensa cómo no vio algo como eso en su momento, mencionando que el hecho de que el Saiyajin haya adquirido esos cuernos es algo interesante, a la vez que repugnante. Tras esto, el emperador, tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos, sonríe y se levanta rápidamente mirando a Bellito, agradeciéndole por mostrarle ese truco, aunque con el tiempo se verá quién tiene el potencial para ser ese tal elegido. En ese momento, la fusión lo detiene tomando su hombro, mientras le dice que ser ese heredero no le importa en lo absoluto, pues no permitirá que un simple demonio le quite su objetivo, a menos que quiera morir también. Marchándose inmediatamente del lugar, ante la mirada aturdida de Freezer, quien solo puede gritar preguntando ¿qué hay de su entrenamiento? A lo que Bellito se da la vuelta y responde que ha pasado mucho tiempo peleando, por lo que necesita un merecido descanso. Algo que Freezer acepta nuevamente a regañadientes. Mientras vemos a la fusión, finalmente en cama, preparado para un merecido sueño. Pero en ese momento comenzamos a vislumbrar con qué está soñando. Y como era de esperarse de una raza guerrera, su sueño consiste en luchar con una figura familiar, mientras le dice que no está mal. Después de todo, no ha estado holgazaneando como de costumbre, algo por lo cual Milk no estará contenta, revelando así que dicha figura misteriosa no se trata de nadie más que su difunto hijo, Gohan, quien le responde que ha estado entrenando un poco con el señor Piccolo. Y en ese momento, otro hijo aparece de repente con una espada en mano, listo para atacar a su padre, tratándose de Trunks, transformado en Super Saiyajin. Algo de lo que Bellito se percata, desapareciendo inmediatamente antes de recibir el ataque, dejando al pequeño confundido, mientras Gohan se mira algo perplejo ante la presencia del niño, preguntando algo molesto quién está cuidando a Pan, pues se supone que le había pagado para cuidarla. A lo que Trunks responde que se la encargó a Goten solo un instante. Y en ese momento, mientras los dos hermanastros discuten, Bellito reaparece a la distancia sorprendiendo a ambos, mientras les dice que nunca aprenden, pues siempre deben tener los ojos en su objetivo, así que será mejor que no lo avergüencen y ataquen de nuevo. A lo cual, Gohan y Trunks sonríen en complicidad, mientras dicen que solo están comenzando. Acto seguido, los dos híbridos se lanzan a toda velocidad hacia Bellito, quien solo los mira a lo lejos. Pero tan pronto como llegan, la fusión esquiva ambos ataques con mucha facilidad, antes de golpearlos en el rostro rápidamente, y antes de decirles que ambos aún se mueven muy lento, solo para instantes después tomarlos por el rostro y saltar sobre ellos para aterrizar a sus espaldas, alentándolos para que continúen atacando. Tras esto, inmediatamente ambos hijos intentan golpear a toda velocidad, algo que una vez más no funciona para nada, pues solo pueden ver cómo su padre desaparece ante sus ojos. Mientras Trunks se pregunta dónde puede estar, Gohan se da cuenta de ello y en un instante se dispara para enfrentar a su padre por sí solo. Ante esto, la fusión solo observa quieto esperando a su oponente, y por su parte el híbrido, con determinación, piensa que el señor Piccolo no estaría contento con su desempeño, por lo que debe llevar esto al siguiente nivel. Todo esto
mientras Trunks no se queda atrás y también se lanza al ataque. Sin embargo, una vez más, ambos ataques son detenidos por Vegito, quien ahora se mira ligeramente impresionado, comenzando así un intercambio de golpes entre padre e hijos durante un largo tiempo. Finalmente, después de horas de lucha, los dos Saiyajin híbridos se encuentran completamente exhaustos, mientras que su padre está ileso y con una gran sonrisa les dice que lo han hecho bien, pero mencionando que si eso es todo lo que tienen, aún les queda un largo camino por recorrer para que puedan proteger el planeta. Tras escuchar estas palabras, una expresión extraña llena de insatisfacción se ve reflejada en el rostro de ambos híbridos, provocando que instantáneamente los dos se transformen en Super Saiyajin 2, a lo cual Gohan mira a Vegito seriamente antes de decir que están listos ahora, ya que no permitirán que algo como lo que hicieron los destructores le vuelva a pasar a la Tierra, pues le mostrarán de lo que son capaces. En ese momento, los dos Saiyajin se abalanzan nuevamente hacia la fusión, quien se muestra interesado en lo que puedan hacer ahora. De pronto, justo cuando Vegito se prepara para recibirlos, algo comienza a suceder en su cabeza, provocando la reacción temerosa del asesino de dioses, preguntándose qué rayos le está pasando, comenzando a sentir un dolor indescriptible, tanto que siente cómo su cabeza está por estallar. Y en ese momento, cuando Vegito quita sus manos para abrir los ojos, se percata que Gohan y Trunks ya no están en ningún lado, y en cambio, ahora está rodeado de completa oscuridad, sin saber exactamente dónde se encuentra. Es entonces que una voz monstruosa le dice: «Estás en casa, Vegito». Tras esto, de forma sorprendente, una criatura gigantesca aparece delante de él, algo que hace que por primera vez la fusión se quede completamente sin palabras, pues siente una energía tan oscura que apenas salen sus palabras para preguntar a esa entidad quién es. En ese momento, vemos cómo, con una sonrisa inquietante, el monstruo mira al asesino de dioses antes de finalmente decirle: «¿Qué quieres decir con quién soy? Soy tú, Vegito. Ahora desata mi poder». Y sentencia con unas últimas palabras mirando fijamente el rostro de la criatura, la cual dice: «Mátalos, mátalos a todos». Ante esto, en el exterior Vegito entra en un estado de rabia incontrolable, haciendo salir sus cuernos demoníacos una vez más, incluso estando en sus sueños, al mismo tiempo que su cuerpo comienza a cambiar progresivamente hasta desatar su forma demoníaca, mientras grita que acabará con todos. Tras esto, tanto Gohan como Trunks se quedan completamente sorprendidos, mientras ven a su padre convertirse en algo tan monstruoso, preguntándole qué es lo que le ha pasado, a lo que el asesino de dioses permanece inmóvil, hasta que se lanza a toda velocidad hacia los dos Saiyajin híbridos, listo para acabar con ellos, apareciendo instantáneamente ante Trunks, mientras coloca su palma frente al rostro vulnerable de su hijo, solo para disparar una ráfaga de energía que hace desaparecer al joven Saiyajin en un instante, sin dejar rastro alguno de él. De eso, con una mezcla de furia y sorpresa, Gohan comienza a gritar, cuestionando a la figura que se asemeja a su padre qué es lo que ha hecho, desatando finalmente su verdadero potencial tras la muerte de su hermanastro. Por su parte, el asesino de dioses, sin mostrar ninguna emoción, despliega su espada de energía antes de cortar sin piedad el cuerpo de su hijo en un solo movimiento. Tras esto, Gohan, completamente sin palabras, solo deja caer una última lágrima de sus ojos, antes de preguntarle con su último aliento a su padre por qué ha hecho todo esto. En ese momento, de regreso al mundo real,
la pesadilla de Vegito finalmente termina, levantándose de un salto mientras grita el nombre de su hijo, completamente confundido, tratando de calmarse. Y este se pregunta qué rayos fue ese sueño, recordando el rostro del demonio que vio momentáneamente, mientras se cuestiona si se trataba del mismo Lucifer. Sin embargo, sus pensamientos no duran mucho hasta que tocan su puerta, y en ese momento un soldado de Freezer aparece, ordenando al Saiyajin que su tiempo de descanso terminó, por lo que ahora debe salir o lo llevará por la fuerza. A lo que Vegito responde molesto que estará listo en un momento, pero no sin antes cobrarse una pequeña venganza por hablarle así, levantando la mano hacia el soldado, quien sin tiempo de responder es disparado fuera de la nave espacial hacia su muerte prematura. Todo esto es observado por Freezer, quien espera pacientemente a su compañero de entrenamiento. Y tras esto, Vegito finalmente sale de la nave para entrenar junto al emperador, quien menciona que ahora comenzarán con el primer día de su entrenamiento, asegurando que ese planeta será lo suficientemente fuerte como para resistir sus poderes a máxima potencia. Sin embargo, Vegito encuentra las palabras de Freezer divertidas y con una mirada desinteresada responde que hable por él, pues ese intento de planeta no duraría mucho tiempo si se desata por completo, diciéndole que le mostrará una mejor opción, invocando en ese momento el báculo de Ángel, con el cual golpea el suelo haciendo emerger una estructura piramidal muy familiar, sorprendiendo al emperador por esta acción, a lo cual la fusión le revela que esa es la pirámide del poder, algo a lo que solo los ángeles y dioses tienen acceso, una habitación donde por cada día que pasa afuera transcurren 2 años en el interior. Y dejando salir una pequeña sonrisa, le dice que se prepare para entrenar por los próximos 20 años. Estas palabras sorprenden al emperador, quien no puede creer que tendrá que estar 2 décadas entrenando junto con un mono Saiyajin. Y acto seguido, una vez dentro de la pirámide, Vegito luce algo incómodo al portar una armadura Saiyajin, sintiendo que Freezer se está burlando de él, algo que deja salir una pequeña risa en el rostro del emperador, quien solo responde que desafortunadamente no hay más que le pueda ofrecer, pues de todos modos, si realmente planea entrenar durante los próximos 20 años, necesitará algo mucho más duradero que esa tela patética a la que está acostumbrado. Ante esto, la fusión solo responde que tal vez tiene razón, preguntándole si está listo para comenzar con el entrenamiento. A lo que Freezer, en su pose clásica, le responde que puede comenzar cuando quiera, desatando inmediatamente su forma de Black Freezer, mientras mira al asesino de dioses y dice que mejor se salten el calentamiento y comiencen con su poder completo. Por su parte, Vegito, completamente desinteresado, le responde que si desata todo su poder, esta batalla terminará antes de lo que quiere, por lo que con su forma base será más que suficiente, pues le faltan al menos 2 meses de entrenamiento para poder hacerle frente. Una respuesta que obviamente molesta a Freezer, quien le dice que no se confíe, pues su poder ha aumentado desde su último enfrentamiento, así que no le recomienda menospreciarlo. Sin embargo, Vegito, lejos de estar preocupado, de repente escupe al suelo una saliva un poco extraña de color rosa y con una consistencia mucho más espesa, y la cual comienza a cambiar de forma y tamaño, levantándose, mientras Vegito le cuestiona a Freezer si puede lidiar primero con eso, revelando así de forma increíble a un mini Vegito que aparece en escena, por supuesto, solo con una fracción de su poder, mientras que la fusión original dice que ellos dos podrían ser una muy buena pareja de entrenamiento, por lo que primero deberá superarlo antes de tener una oportunidad de ir con el premio mayor. Ante esto, Freezer se queda sin palabras, completamente abatido por la falta de respeto del Saiyajin, mientras dice finalmente que no sabe cuánto lo odia, finalizando así
con este capítulo. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal. Get ready!